Amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que compartamos la lectura de la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 34. Amén. Hasta el versículo 34. En el nombre del Señor. Amén. Dice el verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, verso 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas, dice Pablo, las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Amén. Algunas de las cosas que plantea el apóstol Pablo acá, que debemos prestar nosotros atención, porque la Escritura va a mostrarnos que la palabra de Dios es una sola, es la palabra del Padre, que en estos postreros días, Hebreos capítulo 1, verso 1, en estos postreros días nos habla a través del bendito Hijo, ¿no? Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Muy bien. Por tanto, lo que dice a los corintios, a nosotros nos lo dice. ¿Y qué dice? Dice, bueno, que hay algunos que participan de la cena del Señor, pero lo hacen indignamente. Verso 29. Lo hacen en forma indigna. Entonces, alguien que no ha recibido alguna instrucción, podría decir, no, entonces en ese caso no participo de la cena y me libro. No se libra, porque creo que hemos conversado en sesiones anteriores, recordando a Jesucristo el Señor, que dijo Él, haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, si no lo hace, teniendo la posibilidad de hacerlo, porque pudiera ser que un hermano esté en algún lugar donde por falta de entendimiento, donde por falta de claridad, a lo mejor quien ministra, quien gobierna ese lugar puntual, a lo mejor no entiende que la cena del Señor debe ser una cosa constante, con cierta frecuencia, adecuadamente preparada y con la disposición para la iglesia de que se haga reverentemente. A lo mejor quien preside no tiene ese entendimiento, y en ese caso, como conozco muchos casos, en ese caso la cena del Señor es como el cumplimiento de ciertos requerimientos administrativos de la corporación. Entonces se celebra la cena del Señor para cumplir con todo lo que está dicho en el estatuto. Y no se entiende lo que el Señor dispuso. No se entiende lo que Pablo, apóstol del Señor, está enseñando a la iglesia de los Corintios y a nosotros. Entonces,
Participar o no de la cena no es una cuestión de voluntad humana. Si la iglesia quiere estar en Cristo el Señor, tiene que estar en obediencia. Tiene que sujetarse a la palabra, la instrucción del Señor. Por tanto, si el hermano o la hermana está en un lugar donde la cena del Señor es un acto de fe con cierta frecuencia, está viniendo, ¿no?, cada cierto tiempo, el hermano puede y debe, ahí está, participar de la cena del Señor. Primera cosa. Segunda cosa, debe hacerlo en forma digna. No puede, hermano, no puede participar en forma indigna de la mesa, de la cena del Señor. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es por lo que dice el versículo 29. El que come y bebe indignamente, dice, la frase termina diciendo, juicio come y bebe para sí. Juicio de Dios come y bebe para sí. O sea, no puede hacerlo en forma indigna. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Dignamente. Pero ¿y cómo es eso? Bueno, está dicho en el mismo verso 29. Hacerlo indignamente, dice, es sin discernir, sin alcanzar el entendimiento, la claridad, la luz que la Escritura nos muestra acerca del cuerpo de Cristo. Ese es el punto. La diferencia entre una cena digna y una cena indigna es que el que lo hace indignamente no discierne, no entiende y por lo tanto no procede con la claridad de que está enfrente del cuerpo de Cristo el Señor. En cambio, el que lo hace dignamente es porque ha alcanzado en la gracia de Dios el entendimiento correcto. Él es parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y en esa relación de unidad, de afecto fraternal, de amor sincero, viene y participa en este acto de fe. ¿Cuál es la otra preocupación que hay que tener? Lo dice el versículo número 30. Dice, por lo cual, o sea, a consecuencia de lo anterior, a consecuencia de lo que acabamos de decir, el que come o bebe indignamente de la cena del Señor, juicio come y bebe. Por lo cual, dirá el 30, por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen. Porque es que hay hermanos. Porque es que hay hermanos que nunca logran crecer, desarrollarse, avanzar, constituirse en hombres maduros en la iglesia del Señor. Hombres y mujeres, hermano. Porque es que hay gente que después de 30, 40, 50 años en la iglesia del Señor observa un problema, hay una dificultad, hay algún mal ejemplo y el hermano se va para la casa como si nada. Y dice, ay, qué terrible lo que pasó. Así no se puede servir al Señor. Yo así no sigo en la iglesia. ¿Y qué le pasó, hermano? No, es que mire lo que hizo aquel, mire lo que hizo. Es que el pastor, mire lo que pasó con él. Muchos están debilitados, dice Pablo. Muchos están enfermos y muchos han muerto espiritualmente. ¿Por qué? Dice aquí el apóstol. Porque comieron la cena indignamente. Comieron la cena sin discernimiento, sin entendimiento de lo que es y lo que significa el cuerpo de Cristo el Señor. Entonces nosotros vamos a usar unos muy pocos minutos en recordar 2 o 3 cosas que usted como parte, espero, de la iglesia del Señor, o el amado amigo que está escuchando en este momento, que no se ha incorporado a la iglesia, pero que debe hacerlo pronto, porque es urgente que se incluya, sea considerado en este cuerpo precioso en el cual hay vida y vida eterna.
para que cada uno entonces participe activamente, frecuentemente, con fe, con entendimiento, para que no se enferme nunca espiritual, para que no sea débil, para que nunca muera espiritualmente. Entonces usamos unos minutos para considerar 2 o 3 cosas, cuestiones centrales en lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo el Señor. Lo primero lo vamos a observar en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Hablando de cómo el Padre recibe a su Hijo cuando es levantado de entre los muertos, después que fue crucificado y muerto, que fue sepultado. El Padre lo levanta de entre los muertos y al recibirlo allí en el trono eterno, dice el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo que está diciendo es que está la iglesia allí, permítame, está la iglesia allí, y lo que el Padre hace es levantar a su Hijo de entre los muertos, y dice que el Padre a su Hijo lo pone sobre esta iglesia y lo pone como cabeza, como gobierno, como autoridad. Eso dice. Pero dice una cosa tan o más preciosa que todo esto. Versículo 23, hablando de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo. ¿Por qué es posible que la iglesia se una a Cristo, siendo Cristo la cabeza de este cuerpo? Porque esta iglesia, dice, es el cuerpo de Cristo. Y además, dice, la plenitud, la llenura absoluta, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, lo primero que entendemos, por gracia de Dios, es que cada hermano, cada hermana, cada hombre, cada mujer que viene a Cristo y se introduce, se incorpora a la iglesia, atraviesa las puertas de entrada y se mete a la iglesia y se siente parte de la iglesia y empieza a ver que todos son sus hermanos y empieza a establecer, a reconocer y aprender cuál es el orden de Dios, cómo se administra la iglesia, el sentido que tiene la alabanza, el sentido que tiene la oración, cómo está atento y es alimentado por la palabra de Dios. Cuando toma una nueva forma de vida, todo hombre y toda mujer que se incorpora a la iglesia debe entonces alcanzar por la acción del Espíritu el entendimiento de que se ha incorporado nunca a una institución, sino que ha sido incorporado, introducido en el cuerpo de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Amén. Incorporado al cuerpo de Cristo, que tiene una forma, sí, la forma de la iglesia. Está bien, pero no es miembro de la iglesia A, B, C o D. Lo que importa no es el nombre de la iglesia. Lo que importa, ni siquiera, con respeto, es el nombre del obispo o del pastor que le ministra. Lo que realmente importa es que Dios el Padre, aleluya, en su misericordia, me ha introducido en el mismo cuerpo de Cristo el Señor. Cuerpo de Cristo que está unido, pegado a la cabeza que es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Amén. Amén. Y eso no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mis capacidades, no tiene que ver con lo que sé o no sé, no tiene que ver con los años de religiosidad que tengo. No. Esto es misericordia de Dios. Aleluya. Esto es misericordia de Dios. Él nos ha llamado, Él nos ha perdonado, Él nos ha dado vida nueva. Pero esa vida nueva necesita ser alimentada.
El alimento lo provoca el cuerpo desde la cabeza. Estando en el cuerpo siempre habrá alimento, siempre habrá bendición. Entonces, fundamental poder entenderlo por la gracia de Dios. Fundamental que esta verdad esté en su vida para que ya no se relacione, para que ya no se congregue con un grupo de hermanos por causa del título que está a la entrada del edificio. Con mucho amor y mucho respeto, el título. Cuando Cristo el Señor venga, ese título va a quedarse acá. El edificio también se va a quedar. El Señor viene por nosotros. Pero cuando el Señor dice en el capítulo 14 de Juan, yo vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo, lo que está diciendo es que va a tomar su cuerpo, el cuerpo que Él compró con su muerte. Él va a tomar lo que le pertenece, lo que Él redimió. Él va a tomar aquello que finalmente viene a buscar para establecer esa relación eterna entre la cabeza y el cuerpo, para que la iglesia de Cristo finalmente esté unida al santo, al eterno Señor del cielo y de la tierra. Para allá hay que avanzar, para allá hay que crecer, para allá hay que seguir trabajando. Permítame una segunda cosa que no la entendían los corintios y que el apóstol tiene que explicárselos para alcanzar un mejor conocimiento. Primera de Corintios capítulo 12, por favor. Primera de Corintios capítulo 12, por favor, versículo 12. Vamos a leer 2 o 3 textos, no más. Pero esperamos que le quede la inquietud para que lea el capítulo completo, que es de toda necesidad y bendición. 1 Corintios capítulo 12, verso 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, este cuerpo, el cuerpo nuestro, así como nuestro cuerpo es uno, dice, y tiene muchos miembros, y usted sabe que son muchos los miembros. Pero dice, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, un solo cuerpo. Así también Cristo. Así también el cuerpo de Cristo. Pues bien, mire, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, cuidado, dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Esto tiene que ver con el hermano que dice, ay, a mí me ponen siempre de portero y claro, si yo fuera predicador sería otra cosa. Si yo fuera el ayudante del pastor, entonces yo estaría como integrado a la iglesia. El pie no puede decir porque yo no soy mano, entonces no soy parte del cuerpo. Dice, ¿acaso por eso no será del cuerpo? O dice, si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Dice que no puede el cuerpo ser solo un gran ojo, porque ¿dónde estaría el oído? O si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, verso 18 diría, ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dios ha colocado los miembros del cuerpo, los ha colocado en nuestro cuerpo, pero también los coloca los miembros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pues. Él los trae, Él los coloca. ¿Todos son iguales? No, pues. ¿Todos hacen lo mismo? No, pues. Si hay diversidad de funciones, porque somos diversidad de miembros. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener mucho cuidado? Mira el verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Finalmente, Dios ordenó el cuerpo, dice, dando más abundante honor al que le faltaba. Lo que está diciendo Pablo a los Corintios, pero en el capítulo 12, ahora puede volver al 11, por favor. Lo que está diciendo en el capítulo 12 es que ningún hermano, ninguna hermana nunca puede tomar la postura del pobrecito
que dice, porque no hago lo que hace el otro, porque el otro sí, no, porque el otro sabe tanto, no, porque el otro hace milagro, no, porque el otro habla en lenguas. Si usted está aquí, Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si usted está en la iglesia, si es parte de la iglesia, primero lo trajo Dios el Padre porque le ama. Segundo, nadie lo puede arrebatar de la mano de Dios el Señor. Tercero, no es la función que haga, sino estar incorporado al cuerpo de Cristo. ¿Acaso una uña chiquita? Porque es chiquita y porque está ya en el término del brazo, de la mano allá. Ni siquiera está tan cerca del corazón, está casi 1 metro. ¿Acaso porque esa uña es chiquita y está retirada, así casi como sobrando allá del cuerpo? ¿Se fija? ¿Acaso porque esa uña es chiquita y no es muy visible, no es del cuerpo? O como hemos leído, Dios la puso en el cuerpo y tiene su propia función también. Y si faltara, va a dañar a la mano. Y si la mano no está bien, el cuerpo va a ser afectado. Entonces lo que Pablo el apóstol está diciendo bajo el Espíritu Santo, le está diciendo, ninguno tome una postura así como, porque yo no hago lo del otro, porque no me veo como el otro, o no hablo tanto como el otro. Entonces, no, si lo trajo el Señor, amén, bienvenido, es parte del cuerpo, honre al Señor, glorifique al Señor, porque pronto el Señor viene a buscar a su cuerpo y llevarlo con Él. ¿Se va a llevar la uña? Sí, pues si la uña está unida al cuerpo, si está adherida, si está firme, si está haciendo su función, no hay duda que se va con el cuerpo. ¡Aleluya! Ese es el punto. Pero cuidado, porque ningún otro miembro del cuerpo puede decir, no, es que yo soy más importante que el otro. No, porque yo soy ojo y yo lo veo todo, entonces soy más importante que la mano. O soy más importante que el riñón. No, porque la Escritura dice que Dios puso a los miembros del cuerpo como Él quiso y Él le asignó una función. Si algún miembro del cuerpo tomase una postura centrada en sí y no honrando al Señor, significa que no está incorporado al cuerpo de Cristo. Significa que no ha entendido que es parte de este cuerpo único, que tiene como único propósito honrar a la cabeza, que es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Entonces debo terminar 1 Corintios capítulo 11, que dice el apóstol allí en el versículo número 31 y 32. En el 31 va a decir siendo juzgados. O sea, en el 31 va a decir, si pues nos examinásemos, si nos examinásemos a nosotros mismos, no pasaríamos por juicio. Porque cuando pasamos por juicio, si lo hacemos mal, vamos a tener que ser castigados por el Padre. Quiero decirle que ese castigo está explicado en el capítulo 12 de Hebreos. Ese castigo es muestra de amor del Señor. Pablo algo dice aquí también. Dice que si somos juzgados y lo hacemos mal, nos va a castigar, pero nos va a castigar para que no seamos condenados con el mundo, o sea, para que no salgamos del cuerpo. Eso es lo que Dios quiere, pues. Aún la disciplina, estando en el cuerpo, aún la disciplina es buena, es de toda bendición si estamos en el cuerpo. Y si algo no estamos haciendo bien, el Señor nos va a juzgar, luego nos va a castigar o nos va a disciplinar porque no quiere que terminemos siendo condenados con el mundo. Entonces, respecto de la cena del Señor, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Simplemente, amigos y hermanos, simplemente estar permanentemente frente a la palabra del Señor como un gran espejo, un hermoso espejo. Y estar confrontándome con la palabra del Señor. De tal manera de observar, detectar aquellas cosas que no están bien, que no calzan con el molde, que están fuera del modelo. ¿Qué dijo Dios el Padre? Vamos a hacer al hombre
a nuestra imagen. Y el apóstol Pablo dirá a los colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces el Padre había dicho, vamos a hacer al hombre conforme a Cristo, conforme al Hijo Mayor. Bueno, el Hijo Mayor tiene su forma. Él es un modelo. Él es la figura a imitar, a seguir, de quien aprendemos para llegar, dirá Pablo a los Efesios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Pero eso está en la palabra del Señor. Entonces, si nos observamos constantemente a nosotros mismos, frente al espejo, frente a la palabra del Señor, dice, bueno, si así lo hacemos, si constantemente, dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Lo que hay que evitar entonces es el juicio de Dios. Hay que evitarlo ahora, porque si hay juicio, habrá castigo. Aunque sea por amor, nos va a doler, nos va a doler, nos va a doler. Pero si nos examinamos permanentemente, constantemente. Ahora, no olvide, por favor, que Dios, el Señor, en su misericordia, lo que ha hecho en la iglesia es darle una estructura, es darle una forma. Efesios 4:11 va a decir que el mismo Señor constituyó en la iglesia apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros para enseñar, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice que el Señor lo dispuso así. Y como lo dispuso de esa manera, uno ya no es que cada hombre tenga que andar buscando su propio espejo y andarse mirando, porque a lo mejor no se va a ver los defectos. ¿Ya? Pues entonces, ¿qué necesita? 1, congregarse. 2, estar atento. 3, escuchar la palabra. 4, obedecer. Porque si el espejo le dice que algo no está bien, es porque no está bien. Por la gracia de Dios, si venimos al Señor, pedimos perdón, rogamos misericordia, la Escritura dice que la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado. El Espíritu Santo nos enseñará por la palabra, el Espíritu Santo nos guiará para que crezcamos a la estatura de aquel que es la plenitud de Cristo, la plenitud del Padre, ¿no? Manifestada en el cuerpo de Cristo. Y en esa unión, entonces, de muchos miembros que conforman un solo gran cuerpo, esperaremos en paz, tranquilos, con gozo, anhelando que Cristo, el Señor, venga por nosotros. Amigos y hermanos, les invitamos con gozo, con cariño, con gran afecto, les invitamos, venga al Señor, acérquese al Señor. Si no se ha incorporado, incorpórese pronto a la iglesia del Señor. Hágalo ya, es tiempo, es necesario, es urgente. Pero si el hermano o la hermanita ya están incorporados a la iglesia, venga ahora a una actitud de amor, de compañerismo cristiano. Venga a ser parte con discernimiento de espíritu, a discernir que usted es solo un miembro, una partecita de un gran cuerpo, pero que debe aportar lo suyo, que debe amar a los otros miembros para que todo el cuerpo de Cristo vaya creciendo en la gracia y en el conocimiento del bendito Hijo de Dios. Están invitados. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.